Hoy vamos a meternos con una de las preguntas más cargadas de la historia, basándonos en la enseñanza oficial del Catecismo de la Iglesia Católica. Es una cuestión que, la verdad, ha causado un dolor inmenso, y la respuesta teológica, bueno, podría sorprender a más de uno. La pregunta del millón es esta: ¿quién es el responsable? Durante siglos, la respuesta a esta pregunta se ha usado para justificar odio y persecución. Pero, ¿qué dice realmente la fuente de esta enseñanza? Vamos a verlo. Para que nos hagamos una idea del peso emocional que tiene esta pregunta, empecemos con una historia real. Sucedió en Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Israel, un lugar, ya se imaginarán, de un dolor y un recuerdo profundísimos. Ahí, un hombre judío muy conmovido se acercó a un sacerdote y le soltó esta paradoja. O sea, si la muerte de Jesús trajo la salvación al mundo, ¿por qué culpar y odiar a quienes supuestamente la causaron? Es una pregunta que va directo al corazón de una contradicción histórica brutal. Ok, vamos a empezar a desarmar la respuesta. Lo primerísimo que el catecismo aclara es que esa idea de una conspiración judía, donde todos estaban de acuerdo, es simplemente un mito. Las autoridades judías de la época estaban, de hecho, súper divididas sobre Jesús. Pensemos, por ejemplo, en figuras importantes como Nicodemo y José de Arimatea, que eran discípulos en secreto. Y ojo, que después de Pentecostés, las Escrituras dicen que un montón de sacerdotes y miles de judíos, incluso fariseos, abrazaron la fe. Así que claramente, de consenso no había nada. Ahora, pasemos a cómo todo esto se consolida en la enseñanza más moderna. La Iglesia se tomó muy en serio esta cuestión y la abordó de frente, de una forma definitiva en el siglo XX, para que no quedara ninguna duda. Y esta declaración del Concilio Vaticano II es clarísima. Rechaza de plano la idea de una culpa colectiva. Ni para los judíos de la época de Jesús, ni para los de ahora, ni para los de ninguna época. Es un repudio directo y total a esa acusación histórica. Y para que quede todavía más claro, el mismo documento insiste, no se debe hablar de los judíos como si estuvieran rechazados o maldecidos por Dios. La enseñanza es tajante. La culpa colectiva es un error teológico. Punto. Entonces, si la culpa no es de los judíos como pueblo, ¿de quién es? Y aquí es donde la explicación de un giro de 180 grados, un giro dramático, y pasamos de una pregunta histórica a una respuesta que es profundamente teológica y personal. La respuesta, según el catecismo, es tan simple como impactante. Todos los pecadores. Ellos son los autores de la pasión de Cristo. La responsabilidad ya no recae en un grupo de personas de hace 2000 años, sino en cada persona que peca. ¿Y qué quiere decir esto? Pues significa que la teología cristiana sostiene que fueron los pecados de cada uno de nosotros los que hicieron necesaria la crucifixión. La responsabilidad se mueve de un ellos en el pasado a un nosotros muy presente. Y la cosa no termina ahí. La enseñanza va todavía más lejos. Propone algo que es, si se quiere, más provocador todavía, que los cristianos que pecan tienen una responsabilidad aún mayor. A ver por qué. Aquí la clave es la diferencia entre la ignorancia y el conocimiento. El Catecismo Romano, citando a los apóstoles, argumenta que muchos en Jerusalén actuaron por ignorancia. En cambio, un cristiano que peca lo hace a pesar de que profesa que conoce a Cristo, y por eso su crimen es considerado mayor. Ahora, volvamos a la pregunta de aquel hombre en Yad Vashem. ¿Cómo es posible que el peor acto de todos termine generando el mayor bien? Para entender esta paradoja, la tradición usa una historia muy conocida de las escrituras hebreas. La historia de José es el ejemplo perfecto. Sus hermanos, por pura envidia, cometen un acto terrible. Lo venden como esclavo. Pero Dios utiliza ese mismo acto de maldad para poner a José en una posición de poder y al final salvar a la misma familia que lo traicionó. Y esta frase que José le dice a sus hermanos resume brillantemente todo el principio teológico. Un mal terrible, intencionado por los hombres, puede ser transformado por Dios en un bien muchísimo mayor. Y esta es exactamente la misma lógica que se aplica a la cruz. La crucifixión, vista como el asesinato de un inocente, es el peor acto que uno pueda imaginar.
Sin embargo, en el plan divino, se convierte en el vehículo para el mayor bien posible, la redención y salvación de la humanidad. Al final, toda esta explicación nos deja con esta reflexión potentísima de San Francisco. La pregunta ya no es quién lo hizo allá lejos y hace tiempo, sino que se convierte en cómo participa cada uno ahora mismo. La responsabilidad se vuelve personal, presente y constante. Un recordatorio de que cada acción tiene un eco en esta historia.